Todos alguna vez hemos oído hablar de Leonardo da Vinci, o leímos una revista de muy interesante donde aparecen sus icónicas obras, o simplemente lo conoces porque conoces a la Mona Lisa, lo cual opaca un poco los otros campos en los que se desarrolló, como la gastronomía, astronomía o la anatomía, en la cual nos centraremos en este video. Sin más retraso, empecemos. Si hablamos de Leonardo da Vinci, no podemos centrarnos en un campo específico, ya que él se centró en el corte anatómico, lo que lo llevó a estudiar desde el cerebro hasta los músculos. Todo esto comenzó más o menos a sus 18 años, cuando se interesó en el arte, ya que en búsqueda de conseguir la perfección y plasmarla, comenzó a tener ciertos intereses en la anatomía, ya que no solo quería plasmar los rostros de personas promedio, también quería plasmar la belleza del cuerpo humano y su funcionamiento. A todo esto Leonardo solo pudo observar de manera superficial el cuerpo humano, ya que en aquella época las autopsias estaban mal vistas y también estaban muy prohibidas, por lo cual practicó disecciones en distintos animales, lo que no permitió que hiciera grandes avances en sus bocetos. Aún así logró plasmar con gran exactitud los músculos humanos. Después de todo esto decidió darle una pausa a la anatomía en 1482 hasta 1507, tiempo en el que fue contratado como arquitecto militar, donde construyó distintas presas y diques, pero lo más destacable de estos años fueron sus bocetos de armas y fortalezas, las cuales nunca se llegaron a construir, lo que dejó muy claro la habilidad de Leonardo en el arte de la guerra. Pero no fue lo único, ya que también creó tres de sus obras más emblemáticas, entre las cuales se encuentra la Gioconda, con innovadoras técnicas y un rostro que juega con las emociones, lo cual sigue fascinando a historiadores y artistas actuales. Todo esto siguió hasta que encontró dos cosas: la primera, un libro donde se realizó una de las primeras autopsias, y la segunda, la Universidad de Florencia, en donde se practicaban autopsias a los criminales, ya que se creía que no tenían derecho. A todo esto Leonardo logró entrar como ayudante, en donde realizó sus más grandes avances en anatomía, y ya que su trabajo es comparable con tecnología moderna, los primeros trabajos que realizó fueron en torno al cráneo, en donde cortó el hueso con una extrema precisión y observó lo que había debajo de las capas exteriores del cráneo. Incluso redactó el tipo de cuchillo que había utilizado para cortarlo, y lo dibujó con tal precisión que su trabajo es comparado con el trabajo de artistas médicos actuales. Y al explorar el torso dibujó con exactitud los huesos de la cadera, columna y costillas, en donde observó y plasmó los huesos más pequeños que antes habían pasado desapercibidos. También logró plasmar con gran exactitud el lugar exacto en donde se encuentran los órganos, porque en esa época era demasiado difícil, ya que al realizar un corte considerable en un cuerpo humano, los órganos tienden a desacomodarse. Aún así, en una de sus ilustraciones se puede ver cómo el hígado está exactamente abajo del seno, en donde se podría observar también que el hígado tenía cirrosis, pero debido a la falta de cuerpos humanos tuvo que tomar inspiración en animales como la vaca, ya que médicos modernos observan sus ilustraciones y pueden ver que el útero femenino no tiene parecido al humano, sino al de una vaca. Aún así, esto no lo detuvo y dibujó las etapas del embarazo, aunque estaban influenciadas por las etapas de la flor. Esto se debe a ideas arraigadas del medievo. Aún así, sus más grandes avances en anatomía fueron el corazón y la columna vertebral, ya que pudo plasmar con exactitud las vértebras y la curvatura de la columna, convirtiéndolo en el primer hombre en hacerlo. También realizó muchos dibujos acerca de los músculos, pero lo interesante fue su forma de describir el corazón, ya que en esa época se creía que el corazón solamente servía para calentar la sangre, pero Leonardo lo describió de otra forma, ya que pensaba que era un músculo que, al igual que otros órganos, tenía riego sanguíneo y se encargaba de mover la sangre a través del cuerpo por medio de grandes venas, que a medida que se alejaban del corazón se iban haciendo más pequeñas. Todo este sistema de arterias y venas regresaban al corazón, el cual observó que estaba dividido en cámaras. Pero de todos los cadáveres que examinó, el de un anciano fue el que más llamó su atención, ya que pudo ver por primera vez un problema en la aorta y determinó que eso podría llegar a ser un problema fatal en el cuerpo. Estos avances se estiman que estaban adelantados 300 años a su época, pero Leonardo pensaba que no estaban listos para ser publicados. Por esto escribía de tal forma que solo se pudiera leer a través de un espejo.
y nunca pensó en publicarlos, por eso estuvieron perdidos por 200 años. Se cree que esto habría ayudado a la medicina, puesto que descubrió varios órganos como el apéndice, que antes estaba renegada a ser una sección del intestino. Aún así sus bocetos impresionan, y es una pena que estuvieran perdidos por tanto tiempo, pero aún así son valorados. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle like. Comenta si tienes alguna sugerencia que podrías aparecer en el siguiente video, tal vez.